No obstante, en el futuro podrían haber siempre mejoras, ¿no? ¿Y por qué hablo del pasado? Porque el pasado tiene que ver con algunas cosas que quedan pendientes en el futuro. Ya en este primer informe, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, cuestionó la debilidad de las instituciones, sobre todo las instituciones regionales y el propio gobierno, para la debilidad en el Estado para poder frenar las causas de la deforestación. En nuestro país, la agricultura migratoria, así como el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no?, son actividades que generan gran deforestación. Y al respecto, sobre el tema de la agricultura migratoria, ya en el primer informe defensorial, nuestra institución observó, por ejemplo, que los gobiernos regionales no tenían, allá les estoy hablando desde luego del 2011, hoy en día hay algunas mejoras, sin embargo sigue siendo, por ejemplo, un reto pendiente que los gobiernos regionales tengan la capacidad real de evitar que haya tráfico de tierras y evitar que haya una agricultura de manera perjudicial. Lamentablemente seguimos viendo que en los gobiernos regionales hay situaciones de corrupción, hay una incapacidad para frenar el tráfico de tierras, o incluso estamos siendo testigos de casos donde hay autoridades de las instancias regionales que están involucrados en mafias vinculados a la inadecuada gestión de los recursos naturales, de los suelos específicamente. Y aparte de estos temas, también hay una falta de capacidad presupuestal y de equipos, ¿no? El poder de fiscalización de la autoridad forestal en el territorio tiene que ser algo que tiene que haber un empoderamiento de la autoridad regional para poder tener un control en el territorio. Este era un gran reto en el 2011 y hoy lo sigue siendo. Y aumentan, digamos, las complejidades cuando empezamos a ver desde hace 5 años, por ejemplo, el aumento de casos de deforestación de bosques, pero ya por nuevos elementos como el incremento de los cultivos de palma aceitera que se habían producido sin tener estudios de impacto ambiental y sin tener la adecuada todas las autorizaciones que requiere el marco normativo. Cuando empezamos a recibir un incremento de quejas contra empresas que estaban realizando cultivos sin contar con las autorizaciones, es decir, al final de cuentas cultivos ilegales porque no tenían estudios de impacto ambiental ni tampoco otros permisos, la Defensoría del Pueblo inició una supervisión que dio pie a este informe defensorial que hemos planteado el año pasado y que además que lo hemos hecho llegar también aquí al Congreso de la República. Y en este informe lo que planteamos es que, a pesar, por ejemplo, de que ya las autoridades regionales y el Ministerio de Agricultura, y además tenemos ya el CERFOR, ¿no?, como institución rectora, digamos, en el tema de bosques, sigue habiendo una serie de vacíos que hay que ir resolviendo para poder prevenir que haya la deforestación. Permíteme, doctora Abanto, para darle bienvenida a la congresista Montenegro. Continúe, doctora Abanto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Entonces, en relación sobre el tema de la deforestación, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación que, si bien es cierto, tenemos avances en materia normativa y también avances en materia institucional porque hemos creado nuevas instituciones, no obstante tenemos todavía el problema de que la deforestación aumenta cada año y hay que tomar en cuenta de que tiene que haber un mayor esfuerzo del Estado para disminuir la deforestación de los bosques. Por ejemplo, este año, según cifras que se han reportado del Programa Nacional de Conservación de Bosques, en el primer semestre del año 2018 se perdió más de 23.000 hectáreas de bosques, solo durante el primer semestre.
En el mundo se habla de que al día se pierden más o menos 40 estadios de fútbol, para hablarlo en dimensiones que puedan ser más comprensibles, ¿no? Al día se pierden al menos 40 estadios de fútbol, para hacernos una idea del tamaño de la deforestación. Y en el Perú, a pesar de los avances, la deforestación continúa. De estas cifras que acabo de mencionar, el 71% de esa deforestación está principalmente centrada en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín, que son regiones donde, además de existir el problema de la agricultura migratoria, también está precisamente ahí la minería ilegal en aumento, como ya lo mencioné, las actividades del narcotráfico, que también generan deforestación, pero principalmente la minería ilegal y los cultivos agroindustriales que no se realizan con la debida certificación ambiental. En Madre de Dios, por ejemplo, la deforestación nos muestra el aumento de la minería ilegal. Respecto de la minería ilegal, la Defensoría del Pueblo inició una supervisión en el año 2012 y la ha continuado anualmente.